Brooklyn Roberts, de Paul Auster. Se hacía llamar Brooklyn Roberts. Despertó mi curiosidad porque quería permanecer oculto. Más tarde me enteré de que le habían matado por una tontería. Cuando tenía 23 años, trabajé en un café, que era una cooperativa sin ánimo de lucro, en la que se servía comida casera, café y té. También era la tierra del micrófono eternamente abierto. La única condición para tocar allí era que solo podían utilizarse instrumentos acústicos. Más adelante nos desalojaron del local porque a la comunidad de vecinos del edificio no les gustaban los tipos con aspecto de hippie que iban por allí. Eso ocurría en la Nueva Orleans de 1975. Las cosas llegaban con un poco de retraso, pero cuando el café estaba en pleno apogeo, Brooklyn Roberts solía aparecer de vez en cuando para hacer uso del micrófono abierto. Era delgado, de rasgos finos, y se estaba quedando sin su sucio pelo rubio a pasos agigantados. Creo que era apenas unos años mayor que yo. Siempre aparecía vestido como un peón de albanil de principios de 1900, con un anticuado atuendo dominguero de clase obrera. Sus interpretaciones a la guitarra y al piano eran impecables. Tocaba blues profundos, temas de Robert Johnson y música de ese tipo. Cuando acababa su turno, recogía las propinas que hubiese sacado, guardaba sus cosas y se marchaba. No, más bien desaparecía, siempre. Una vez le pedí que tocase en un concierto a beneficio del café que iba a tener lugar en un parque cercano. Llegó vestido tan estrambóticamente como siempre y con una pequeña maleta, aparte de su guitarra. Para llegar a nuestro pequeño escenario, había que cruzar una zona por donde pasaba la vía del trencito para niños. Cuando se dirigía a nuestro encuentro, se puso a andar a propósito por la mitad de las diminutas vías del tren. Levantó la mirada hacia donde yo estaba y sonrió. Estaba interpretando su personaje a la perfección, andando por la vía del tren como un trotamundos del período de la Depresión. Aquel día dio un magnífico recital de viejos blues, añadiendo un truco ocasional de prestidigitación. En un determinado momento, lanzó al aire $1 de plata, le pegó un taconazo antes de que llegara al suelo y la moneda volvió a subir para caer en su mano. Cuando la cogió, pareció quedarse tan perplejo como el público mismo. Acabó su actuación y desapareció. Un montón de gente quería hablar con él, pero se esfumó. Más adelante, aquel mismo año, asistí a un concierto que fue una especie de precursor del Festival de Jazz y del Patrimonio Cultural de Nueva Orleans. Estaba esperando que empezase la actuación de Muddy Waters cuando divisé a Brooklyn Roberts cerca del escenario, hablando con un tramoyista o un operario. Me di la vuelta para charlar con unos amigos y, minutos después, cuando volví a mirar, Brooklyn Roberts estaba sentado al piano tocando Rantimed y unos blues magníficos. Tocó cerca de 5 minutos. Supongo que habría convencido al responsable del escenario para que le dejase tocar hasta que apareciese Moody. No hubo ningún tipo de presentación, nada. Brooklyn Roberts simplemente subió allá arriba, se puso a tocar y después desapareció. Al año siguiente, ayudé a organizar un concierto a beneficio de los músicos callejeros de Nueva Orleans. Mi grupo tocó y también lo hizo Brooklyn Roberts. Otra vez volvió a interpretar al piano una espléndida serie de viejos blues. Otra vez desapareció al final de su actuación. Había ido vestido con su acostumbrado atuendo de época,
pero más tarde le vi sentado entre el público a unas pocas filas de donde yo estaba, y se había cambiado y llevaba ropa moderna y un sombrero blando y raído, estilo Hilligan, y le llamé para felicitarle por su fantástica interpretación. Se quedó donde estaba y solo sonrió a modo de agradecimiento. Después miró hacia otro lado y se encasquetó aún más su sombrero. Años más tarde, después de haberme marchado de Nueva Orleans, le pregunté a una amiga si sabía algo de él. Me dijo que le habían matado para robarle el dinero y la chaqueta. Mi amiga me contó que decían que les había preguntado a sus asaltantes: «¿No iréis a matarme por una chaqueta?». «No», y lo hicieron. Intenté averiguar un poco más. Lo único que llegué a saber fue que había sido un entrenador muy querido, el entrenador Bot, en el centro judío local. Todavía conservo su tarjeta. En los 4 ángulos tiene dibujados unos herrajes en forma de flores y su nombre está escrito en el centro, todo con mayúsculas: Brooklyn Roberts. Eso es todo lo que sé de él. Adolph López, Nueva Orleans, Luisiana.